Have you been watching the markets today? Mr. President, will you discuss tariffs on Israel? Mr. President, have you seen the markets today? Ahí lo han podido ver ustedes, ese apretón de manos entre el presidente Netanyahu y Donald Trump que apunta a una reunión que bien puede ser parte de esta solución ahora mismo a corto plazo de ese tema arancelario en el que estamos viendo ahora mismo que está dejando los mercados bastante tocados. Tenemos recuperación en las últimas horas, el mercado ha dado una pausa en esa caída esperando nuevas noticias y noticias que puedan esclarecer un poquito todo este asunto. La información es evidente que no para de llegar. El presidente Donald Trump esta tarde ha dejado buenas palabras, sobre todo en el sentido en lo que a noticias se refiere, porque son noticias e interacciones, en este caso con el mercado, que bien ha dado una volatilidad importante, sobre todo azotando a China. Vamos a ver rápidamente qué es lo que tenemos ahora mismo, porque tenemos un Bitcoin entrando ya de lleno dentro del mercado cripto. Observamos cómo se encuentra en esa zona, muy buena zona 78.500, un rebote de en torno a $4.000 en la tarde de hoy. Y estamos observando cómo se está situando en niveles de mínimos de semanas atrás. Esto nos apunta a que bien podría estar haciendo un falso escape a la baja de momento y que no nos confirmaría una ruptura nuevamente a la baja. En este vídeo vamos a analizar información que se está dando. Bienvenidos a todos, gracias por estar por aquí. Información, como digo, que se está dando ahora mismo en el mercado que apuntan a Donald Trump, palabras del presidente y también datos que bien podrían dejarnos en un suelo ya tocado por parte del S&P 500, por parte del mercado americano en las últimas horas. Vamos a explicar absolutamente todo esto. Como siempre, ya sabéis que si queréis estar informados podéis suscribiros a este canal y activar esa campanita, porque le vamos a seguir intentando dar esa información de valor que a todo el mundo que estáis por aquí, por supuesto, les va a interesar. Mapa de calor actualmente, ahí lo pueden observar. Wall Street nos marca, bueno, ahí lo tenemos, diferentes tintes, verdes, rojos, un poquito más neutros. Vemos cómo esta recuperación reciente nos ha dejado un poquito más de diversidad en las diferentes compañías. De hecho, Amazon ha subido en torno a un 2% en la jornada de hoy, Nvidia un 3,19%, pero Apple te cae un 5%, que es la nota negativa del día de hoy en Wall Street. Ahora mismo, como ustedes pueden observar, tenemos que irnos rápidamente a ver qué nos dice el presidente Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, porque no para de dejarnos tintes interesantes de lo que podría suceder a partir de ahora. Este es el último comunicado que tenemos en la tarde de hoy, donde nos apuntaba a China, a esos aranceles de represalia del 34% que se suman a los aranceles récord, aranceles no monetarios, subsidios ilegales a empresas y una masiva manipulación cambiaría a largo plazo. Esa manipulación masiva que cambiaría a largo plazo que nos apunta el presidente de los Estados Unidos y que además nos dice que esto, a pesar de mi advertencia de que cualquier país que tome represalias contra Estados Unidos imponiendo aranceles adicionales, además de los ya existentes y prolongados abusos arancelarios contra nuestra nación, se enfrentará de inmediato a nuevos aranceles sustancialmente más altos, además de los inicialmente establecidos. Por lo tanto, si China no retira su aumento, ojo a esto, del 34%, además de sus abusos comerciales a largo plazo, antes del 8 de abril, antes de mañana, cuidado al órdago que acaba de enviar Donald Trump, Estados Unidos impondrá aranceles adicionales del 50% a China a partir del día 9, miércoles, día 9 de abril. Ojo a esta información, porque ese comunicado directo a China, la verdad que ha sentado bastante como esa medida de presión, sobre todo, y que el mercado ahora mismo no se lo toma mal, porque no se lo está tomando mal del todo, pero sí es cierto que se está tomando una pausa ahora mismo a la espera de las respuestas por parte de China que podríamos ver en las próximas horas. Larry Fink de BlackRock comenta que el crimen y la seguridad está dañando la reputación de Nueva York. Esto es evidente que estamos ante momentos de altísima incertidumbre y ahora mismo donde nadie sabe por dónde podría salir todo esto, porque la manipulación es absoluta. Y fíjense, porque Bessent, ojo a esto, ojo a las palabras de Bessent, comentaba que más de 50 países han respondido positivamente a Trump.
Estamos viendo avances, estamos viendo información que bien nos puede apuntar ahora mismo a que se está avanzando en multitud de países. De hecho, esta tarde se ha lanzado una fake news que ha provocado que el mercado repunte con mucha fuerza. Esa fake news nos apuntaba a que se podrían haber suspendido durante 90 días estos aranceles, que finalmente la Casa Blanca ha desmentido como, bueno, ha dicho que era una fake news y que nada de esto iba a ocurrir. Vámonos a ver. Si os parece, bueno, quiero ver más información. Por ejemplo, fíjense a esto, Europa ha respondido. Pero ya no solamente esto, quiero que observemos la situación que nos marca. Aquí lo tenemos, este tweet que nos deja Zero Edge, donde nos dice que la Unión Europea propone aranceles de representación de 25 puntos básicos a Estados Unidos. Y es que nos comenta, esto según Reuters, nos comenta que esto encarecerá a los vaqueros Levi, a las motos Harley Davidson, y además desatará una bomba de neutrones deflacionarias sobre las importaciones chinas, ya que Pekín, en cambio, desviará las exportaciones estadounidenses a Europa. O sea, lo que iba hacia el país norteamericano ahora comenzará a ir a Europa. Todo esto en ese sentido, ¿no? de respuesta por parte de la Unión Europea a esos aranceles, que ya hemos comentado que Europa está dispuesta a negociar. Hoy se daba esa noticia en la tarde de hoy, que Europa estaba dispuesta a negociar esos aranceles al 0% con los Estados Unidos, pero habría que ver ahora qué predisposición a eso tiene Donald Trump, qué es lo que va a pedir a cambio y qué es lo que la Unión Europea va a solicitar también. Esto parece ser que no va a ser un acuerdo de 2 días ni de 3 días, sino que será un acuerdo donde estas negociaciones tengan que ser largas y tendidas. Fíjense esta información. Los aranceles estadounidenses, tras lo que acaba de anunciar Donald Trump, podría llegar al 104% con China el día 9 de abril. Lo que hemos comentado con Donald Trump, el anuncio que ha dicho, o China quita esos aranceles o vamos a meterle un 50% más. 104% estaríamos hablando en cuanto a aranceles a China. Vamos a hablar ahora, toca el análisis del mercado y toca ver realmente con datos si estamos cerca o no estamos cerca de un posible rebote del mercado o de un suelo que hayamos podido tocar. Fíjense a estas gráficas y no pierdan detalle de las mismas. Esta gráfica que ven ustedes en pantalla nos está marcando en línea negra el avance del SP500 desde 2014 a 2025, como ustedes pueden observar, y en esa línea dorada, en esas barras doradas, nos indican el porcentaje en los cuales, en este caso, el porcentaje de compañías se encuentran por debajo del nivel 30 del RSI en los últimos 14 días. Esto es interesante porque se están colocando en una zona de sobreventa y fíjense qué patrón nos está siguiendo. En el momento en el que actualmente se encuentra en torno a un 45% de las empresas por debajo del nivel 30 del RSI, en este punto donde se encuentra en estos momentos, que es aquí, como ustedes pueden observar, nivel 45% aproximadamente, vean que cada vez que tocamos esos puntos, el mercado tiende a tirar hacia arriba. En la mayoría de ocasiones, no siempre, pero sí es cierto que en la mayoría de ocasiones aquí, cuando sobrepasamos ese nivel del 50, fíjense, 2020, el crash del COVID. 2020 nos apunta a que ahí tocamos ese nivel por encima del 45%, donde las empresas del SP500 estaban en ese nivel por debajo del 30 en el RSI, y nos dio esa vuelta el mercado nuevamente al alza. Igualmente, vemos esto que también sobrepasa el nivel 45 y también comienza a darse la vuelta. Vemos este nivel que también sobrepasa el nivel 45 y también el mercado aquí sufre una pequeña caída, pero vemos que la recuperación también comienza a darse. De momento, lo que parece que nos está marcando el mercado es una situación, como vengo comentando, bastante interesante respecto a que podríamos haber visto un suelo, podríamos haber visto ese piso, ansiado piso, y vamos a pasar a otra información, porque no solamente hablamos de ese nivel del RSI, nivel de 45% de empresas del SP500 por debajo del nivel 30 del RSI, no solamente eso nos puede estar apuntando a un suelo próximo, sino que fíjense a estos datos que tenemos también por aquí, datos que Bloomberg nos publica y que también tenemos que tener muy en cuenta. Esta gráfica nos mide esa curva, ¿no?, del VIX con el VXV, el VIX. Para que aquel que no lo sepa, es ese nivel de estrés o de volatilidad del SP500 a corto plazo. Y en este caso, el VXV es el nivel de volatilidad a 90 días, a medio plazo, ¿vale? Cuando hablamos del VIX, en este caso 15, 30 días, y del VXV de 90 días, hablamos del corto con el VIX y del medio plazo. Vamos a comparar ambos. Cuando hacemos esa comparación, cuando sacamos ese índice que nos mide esa comparación entre uno y otro, entre la volatilidad a corto y a medio plazo, fíjense, cada vez que ese índice que nos mide el VXV versus el VIX o el VIX
nos lo va midiendo y nos da un ratio menos de 1, menos del punto, en este caso, fíjense lo que ocurre. Aquí tenemos todos los niveles, 1.10, 1.05, 1. Fíjense que aquí, ¿dónde marcamos el nivel clave? En el 1. Justamente en el 1 marcamos el nivel clave. En el momento que en el 1 marcamos ese nivel clave y podemos observar cómo se produce estas caídas, porque ahora mismo estamos aquí, ahora mismo estamos por debajo del 1 que acabamos de caer, pero cada vez que caemos de ese 1, fíjense porque aquí podemos observar que el mercado comienza a marcar un suelo, el S&P 500 comienza a crecer. Aquí justamente lo que marcamos también es ese suelo. Bueno, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Qué está ocurriendo en este punto también? Podemos observarlo en el año 2020, también comenzamos a marcar suelo, por poneros ese ejemplo. ¿Qué está pasando? ¿Y por qué esto sucede de esta manera? Ahora mismo el mercado tiene miedo, pero tiene miedo a corto plazo. Es por eso por lo que estamos viendo que en esa división o en ese enfrentamiento que marcamos entre el VXV y el VIX a medio plazo y a corto plazo, cuando caemos de 1, lo que quiere decir es que el mayor miedo se produce a corto plazo, de 15-30 días. Cuando lo que sucede es lo contrario, cuando estamos por encima de 1, el miedo se produce más a medio plazo, no se produce realmente a corto plazo. Por tanto, al ver ese miedo a corto plazo, lo que podríamos estar observando sería una reversión del mercado, una caída muy fuerte que hemos visto como en el año 2020 y una recuperación posterior, al igual que el año 2018, que también nos marca justamente en esta zona de la pantalla, lo podemos observar, 2019, inicio de 2019, que nos marca ese giro, y también aquí esta caída que tenemos en el año principio del 2018, que también nos marca ese giro, al igual que, repito, el año 2020. Ahora mismo, fíjense por qué estamos aquí. Ahora mismo estamos aquí, hemos caído del nivel del 1, en este caso, la volatilidad a corto plazo es lo que más se teme en estos momentos y por tanto estamos viendo estas caídas en el S&P 500, lo que podría marcarnos algo similar a lo que hemos visto años atrás, porque esta gráfica nos está midiendo los últimos 10 años. Por tanto, lo que podría ocurrir es que el S&P 500 comience esa recuperación, ese movimiento que pueda ser al alza después de esta recuperación y de que se pueda repetir el mismo patrón que hemos podido ver, repito, justamente en estos puntos. Atentos a la próxima información que podemos llegar a tener, porque esta información, repito, estos datos son datos que están funcionando bastante bien de cara a capitulaciones del mercado o a movimientos donde el suelo podría encontrarse. Repito, diferencia entre el VIX y el VXV o el VXV y el VIX, al final, medio plazo, corto plazo, la volatilidad ahora mismo que se teme o el miedo del mercado está en el corto plazo, es por eso por el que cae el 1, que es importante siempre tenerlo en cuenta. Además, fíjense porque también podemos observar por aquí que el CME nos ha actualizado esos porcentajes de bajada de tipo de interés y vuelve a caer radicalmente esa probabilidad de bajada de tipos, porque estábamos en el 50 en esta mañana y ahora mismo estamos en torno al 33%. Por tanto, la situación, repito, es una situación bastante complicada para hacer una predicción, pero sí es cierto que hay datos que apuntan a ese suelo que podría estar llegando. Mañana estaremos en directo, no se lo pierdan porque tendremos mucho de lo que hablar, mucho de lo que informar en este día que se nos acerca. Un saludo a todo el mundo y nos vemos muy pronto.